Muchas, ¿será que esa mara de Refrescate va a regresar algún día? Probablemente no, porque yo escuché por ahí de que a Pete se lo llevaron los alienígenas. Sí, yo escuché que Raúl ya no es cristiano, que ahora es agnóstico. ¿Qué es aquí? Agnóstico. Agnóstico. Aparte son los gnósticos. Y los Ok. no gnósticos. Ajá. Yo escuché que Harris regresó a Kicheman. Y yo escuché que ahora ya arma jaripeos. Se va a tirar a la alcaldía. Sí, De sí, sí. Quiche, ¿va? Yo escuché que está tratando de ganarse a la alcaldía llevando a la banda Limón. Sí, Mario, su eslogan es Harris, el gigante. Ok, señores, bienvenidos a Refrescate. Estamos empezando el show de una manera más relajada, más tranquila, porque Súper pues yo smooth. siento que tratamos de ponerle mucho push a veces y es como push, mucho pum, mucho punch. pow. Mucho Ricky. Sí, mucho de eso. Y pues no, ahorita estamos en una actitud relajada porque estamos regresando de nuestras vacaciones, largas vacaciones que tuvimos. ¿Cómo se la pasaron, señores? Muy bien, ¿En gracias las a Dios. vacaciones o la semana? En las vacaciones de Refrescate, creo que era lo que le estaba diciendo. Sí, en las vacaciones de Refrescate. Bien. Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Y esta semana cómo se la pasaron? ¿Sintieron el temblor el sábado? Sí, estuvo bastante ¿O era fuerte. fue el viernes, va? El viernes fue. Fue viernes. Fue viernes. Fue primero, cabal. Sí, es viernes. Viernes, cabal. Así Sí. como que bienvenido, febrero. Cabal. Sí, Cada en febrero es el mes de los temblores, ¿no? O en Yo o es sabía enero. que febrero es el mes del amor, mano. Pero no de los temblores. Yo creo que este mes hay que hacer un revisitando el segundo tema que tuvimos, que fue en día de San Valentín. Pero eso lo vamos a tener la otra semana. Y sí lo pensé, fíjese, y se los ¿En iban a serio? decir. Sí, Ajá, lo sí, hice porque estando fue uno de desconectado. los programas que más de hecho, bueno, afluencia no voy a tiene? mencionar eso, pero sí, podemos mencionar. ¿Qué hemos podemos aprendido en tener un tema. año? Cabal, ¿Qué tanto ha evolucionado tu amor, mano? apúntelo, man. Sí, a ver, de un solo ahí. Sí, Sí, bueno. en el celular. Eso sí, escríbanlo en el grupo. Cabal. Sí, man, eso. Pero bienvenidos una vez más al programa Refrescate. Yo soy Gary Domínguez. Yo soy Raúl Álvarez, el Barbas. Y yo soy Pablo Barrios y les damos la bienvenida ya oficialmente con un tema oficial. Porque la semana pasada tuvimos solo un... ¿Saben qué? Sí, vamos a regresar. Eso fue. Sí, Un cabal, aviso. fue como solo para que supieran que sí estaba Refrescate todavía. Solo para que no pensaran de que ya esto había muerto. ¿va? Sí, cabal. Entonces, hoy sí ya iniciamos con un tema, espero... Y un tema que va a estar sonido. No, era un tema que va a estar. Uy. Espero que les guste. No sé qué quería. Saben que este tema, la verdad, Uy. al finalizar el programa de la semana pasada... Ocurrió algo que nunca antes había ocurrido. Pete y yo fluimos tanto en una conversación que duró más de media hora. ¿va? Duró como una hora mientras yo dormía y Harris daba, estaba- y daba opiniones de la conversación. Mientras cada vez que me despertaba era como, no sé. Y volvía a o sea, dormir. Sí. Sí, tuvimos una conversación que nos pareció un tema muy, muy interesante y dijimos, bueno, ¿por qué no lo hablamos? Ya que estamos haciendo algunos cambiecitos en Refrescate, ¿por qué no Cambiecitos. cambiar la modalidad de dar los temas? Ajá. Y creo que espero que salga como lo platicamos la semana Sí, pasada. espero que fluya así como fluyó. Obviamente vamos a agregar un par de cositas más porque ahorita ya Harris ya está consciente, pero... Yo estaba medio consciente. Estaba Sí, en el limbo. Obviamente escuchó el tema, pero bueno, ahorita ya le va a tocar desarrollar un poquito más. Ajá. Y para escuchar no... su opinión va a ser muy buena. Sí, también. para no alargar tanto ya el inicio del programa, ¿por qué no le entramos de una vez? ¿Entramos al queso? Como ya le entramos al queso. Como ya Pero saben, bueno. ya no damos tantas noticias, entonces... Pero si alguien quiere las noticias, díganos. Porque había gente que Aunque no las dudo. quería, pero creo que a algunas personas sí les gustaba que habláramos de cualquier cosa por un momento. Probablemente ahí escríbanos, miren, queremos noticias, o miren, sigan adelante, o miren, cierren su proyecto. Algo Miren, así. Sí. Humilde, sí. Pero Humíllense. para iniciar con este tema, como siempre,
a mí me gusta hacer esto solo para aclarar porque no quiero... Aquí es no donde quiero apachamos gente... este botoncito. Aquí es el disclaimer. Ajá, aquí no quiero gente ofendida ni nada de eso. Obviamente son temas que Qué intenso cualquier... se escuchó. No quiero gente ofendida ni nada de eso. Ajá. Sí, porque ya saben cómo es la mara Sí, también. por de favor, intensa. no anden ahí. Entonces, de pussies vamos a religiosos. hablar centrándonos. Solo dígalo, vamos que a vamos a estar en el sí. margen de la libertad. Solo salte como una gacela y Que dígalo. Vamos a centrarnos en realmente en lo que sucedió. ¿Hace cuánto fue? Hace unas 15 días por ahí. Sí, hace 15 como, días. hace como 15 días ocurrió Un evento masivo. Un evento masivo en Panamá, el cual estuvo organizado ahí por el mismísimo, ¿cómo se llama? Papa Francisco. Sí. Sí, Y estoy bien. dijo, atención pelotón. Cabal, entonces no vamos a centrarnos en lo que sucedió el evento, tal vez platiquemos un poquito de qué realmente hacen en el evento, pero vamos a hablar un poquito sobre el Papa. El Papa, o sea, Sí. el ¿Quién tema es? de hoy es ¿quién Es el el Papa. es el Papa? Lo que acaban de decir es el Francisco. Sí, sabemos que es Sí, el Papa sí, Francisco. Sí, o sea, sabemos que es un señor de Argentina, ¿verdad? Sí, es Sí, es argentino. argentino. Y Pero... sabemos que es muy cool. Ajá, exacto. Sí, Pero- llegamos a la deducción la Ajá. semana pasada que El Papa es cool. Sí, Pero Juan Pablo II algo- también era muy cool. sí, Ese señor, yo le son- comentaba a Pete que uno lo miraba y lo que era lo que le transmitía a uno. Paz y una dulzura. sí, pero- fueron. Pero creo que- vamos paso a bueno, paso. La semana pasada fue un evento muy, muy, muy grande que No se fue dio. la semana pasada, fue hace 15. Hace 15. Hace 15. Creo. Yo creo es que el evento dura muchos días. Déjelo hace 15. Hace 15 días. Ahí está. Hace 15. En enero del 2019 Cabal. hubo un evento muy... Sí, mejor. Era una pastilla de Pepto-Bismol. Este enero de 2019 hubo un evento en Panamá llamado el JMJ 2019, que significa Juventud. Jaripeo, no. Jaripeo. Significa si no estamos mal. Se búscalo. llama Jornada- Jornada Mundial por la Juventud. Creo. Exacto. JMJ, la Jornada Mundial por la Juventud, Sí. Exacto. Jornada Mundial de la Juventud. que juntó a muchos jóvenes en Panamá. Fue un evento masivo. Y no solo de Panamá, fue gente Fue de otros todo- países. Ajá. Sí, Yo el- tuve un- Incluyendo los de aquí de Yo tuve Guatemala. un par de amigos, una amiga en específico que fue. Yo también conozco Yo tengo a alguien que 4 fue, ¿no? conocidos que fueron. Yo solo uno. Y pues la gente se parecía, yo vi varias historias, la gente se la pasó re bien, Ujú. tuvieron nuevas amistades, fue muy bonito. Ahí entramos en un tema en el que ya hemos hablado antes, del hecho de cómo, a pesar que la Iglesia Católica puede, en nuestra opinión, puede haber muchos problemas con la Iglesia Católica, pero es 10,000 veces más unida que la nuestra. Es decir, juntemos jóvenes católicos en tal lugar y pues es una misma iglesia, entonces todos los jóvenes católicos que todos están bajo el Papa. Sí, pero ojo ahí. Están bajo porque- el ala del Papa. Sí, pero ojo ahí también porque entramos también como al tema de los mega eventos. Ah, exacto. Porque hay que ser sincero, hay mara que realmente fue solo por ir a... Y a este punto O quiero sea, que Pete por ir comente a lo que me fregar. comentó la semana pasada, ¿se acuerda? De que se bajó uno de los servidores del Papa, obispos. Sí, eso me lo comentaba alguien que escuchó. Bueno, no sé si fue en esta realmente en esta jornada o fue en una jornada anterior de este evento. Uno de los obispos estaba dando una lección ahí a todos los jóvenes. Entonces vino él con su teléfono, así bien moderno él, y se empezó a grabar. Entonces dijo, vamos a ver realmente a qué vienen estos jóvenes. Y obviamente se acercó con los jóvenes y vino y les preguntó cuáles son los 10 mandamientos. Así, directo. Y los chavos así como... Sí, friquearon. O sea, no sabían responder. Les preguntó tal vez como a unas 2 o 3 personas. Y obviamente ninguno respondió. Y él mismo dijo, muchas de las personas que vienen acá solo vienen por querer venir. No vienen porque quieren venir a aprender o porque ya, o sea, saben cuál es el... Porque están en el rollo. Ajá, porque están en el rollo, sino que porque solo... porque vamos a... O ahí mi a mamá, Panamá mi o algo mamá es así. católica y me mandó. Ajá, y cabal. Exacto, ajá. Cabal. Entonces, hay que verlo también de esa parte. O sea, sabemos que los católicos de cierta forma son muy unidos en ese sentido, pero siempre hay gente que no va realmente en el todos sentir lados. que todos van. Ujú. Y las iglesias católicas son más bonitas que las cristianas.
Sí, eso incluye cualquier media iglesia de Guate. Es decir, no le ganan a las iglesias del antiguo. En mi opinión. Bueno, pues sí. Ok. Entonces, ¿qué ibas a ir diciendo? Bueno, entonces esto trae porque efectivamente, como decía Mr. Amigo Pete, a este evento tan grande fue el Papa Francisco, que es conocido por ser uno de los papas más agradables que han habido en los últimos años. La historia de los papas es fascinante porque ha habido papas horribles, es decir, esto no es un secreto. Han habido papas increíblemente lascivos y obsesionados con el sexo, por ejemplo. Habían papas que eran personas que habían estado huyendo de la ley, papas que eran ladrones. Es decir, si uno se pone a buscar la historia de los papas, tenemos que saber que La historia papal. la historia de la historia de la Iglesia Católica, todos sabemos, decir, ahí no quiero que nadie se ofenda, pero es de conocimiento general saber que la historia de la Iglesia Católica es muy oscura, Es muy y la turbia. Iglesia Católica hizo muchas cosas muy malas, más en la Edad Media, y gracias a ellos fue el oscurantismo que nos atrasó miles de años Y quisiera en nuestra agregar- evolución social. Y quisiera agregar algo. Gracias a esos eventos es que hoy por hoy se odia más a Dios. Prosigo. Exactamente, es decir, cualquier persona que cualquier persona inteligente que te quiera dar buenos argumentos sobre por qué es atea, te va a sacar, se agarra de eso. Sí. Porque es decir, es obvio, ellos hicieron cosas horribles en nombre de Dios, hicieron cosas corruptas en nombre de Dios, y hasta el día de hoy hay mucha gente que hace cosas corruptas en nombre de Dios. Entonces esa es la manera, la gente que no cree realmente en Dios y hace cosas corruptas en su nombre, cosas malas en su nombre, son las personas que no permiten que haya un avivamiento de muchas maneras. Y no, con esto no estoy conectando de ninguna manera el JMJ. Sí, cabal, o sea, eso le iba a decir. Sí, no, no, esto no tiene, o sea, en esta solo parte- es como resumen de, Sí. de dónde En viene esta, todo esto. parte, en esta parte del programa, todos los que nos estén escuchando tienen que desligarse de ese evento, porque no vamos a hablar del evento como tal, solo El lo evento utilizamos pudo como haber un sido punto de muy referencia. bendecido, puede Sí, haber gente el que- evento pudo tener mucha bendición para muchos jóvenes que fueron. Muchos, y es lo que les digo, muchos van con la mentalidad de realmente ir a aprender o que ir a hacer un cambio, si en dado caso o ese era su propósito, pero o sea, hay mucha gente que, como digo, no fue a lo que era, pero no nos vamos a centrar realmente en lo que fue el evento. Lo mencionamos porque obviamente es un evento organizado por el Papa directo, que él es el que decide dónde va a ser el O evento. sea, es un evento papal. Es un evento papal. Sí, voy a utilizar eso Pero, durante todo el programa. ¿quién es el Papa? Ok. Eso es lo que vamos. Esto es lo que queremos platicar. Muchas Yo que- tengo algunas preguntas que quiero que ustedes me respondan, pero conforme se vaya desarrollando el tema. Pero iniciemos con esto, o sea, ¿quién es el Papa? Bueno, no sé si sabían, pero es muy impresionante pensar, ya tomar conciencia de lo que es el Papa. El Papa es un Porque estamos punto diciendo, de referencia mundial el Papa es el representante de Dios mismo en en esta la tierra. Y solo hay que pensarlo en unos segundos, lo grande, lo impactante que tiene que ser eso para nosotros. Es decir, esta persona es el representante de Dios en la tierra. Él es la conexión divina entre el mundo y Dios. Madres, eso es wow. Es decir, por eso es de que nosotros sabemos. ¿Quién de ustedes sabe cómo es que la gente llega a ser papa? Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni la menor idea cómo. Porque, Nada. o sea, si nos damos cuenta y hacemos como una retrospectiva de los papas, o sea, todos los papas son viejitos. No hay ningún Papa joven Bueno, al menos que yo conozca, que pues. yo sepa, exacto. Pero si alguien sabe ahí, corríjame, póngame Raúl. Sí existió un Papa de 16 años, como un Timoteo que está escrito en la Biblia. Sí existió un Papa que empezó a ser Papa a los 8 años, como un rey Josías. No sé, algo así, ¿va? Cabal. Al menos yo no sé de ninguno. Un papa tiene que tener al menos 35 años. Pero nunca había uno de... Bueno, ¿a los cuántos años entró Juan Pablo II a ser papa? Ya tiene 50. Vaya, ya vio. Nadie había entrado del 35 realmente. No sé qué hora. Veamos. El Juan Pablo II, que es una buena referencia de cuando hablamos de un papa, porque es el papa, creo que muchos de nosotros, jóvenes y viejos millennials, Que lo recibimos. conocimos como el papa, que Sí. fue el papa que conocimos, ¿va? Ujú.
El Papa Juan Pablo II, ¿quién adivinará qué número de Papa fue el Papa Juan Pablo II? Puchicas. Creo que es el 106, ¿no? Solo dije un número. Sí. Es el 77. No, pero adivinó. Ya. No. Bueno, por poco caí. ¿Cómo se llama? El Papa Juan Pablo II fue el 264º Papa. Y fue Papa desde 1978 hasta el 2005, que significa 88, 98, 2005, 26, 27 años de ser Papa. Y antes de este nuevo papa hubo un alemán, ¿verdad? Hubo uno No, que... Pero no duró ni rosca. No, porque él desistió, ¿verdad? Sí, él no rechazó, sino, ¿cómo se dice? Le dio de baja. Le dio de baja al proyecto. Dijo, no, ¿sabes qué? Sí, se dio de baja. Sí, se dio de baja. Dejémoslo así para que se oiga Sí. formal, ¿no? Ay, ¿qué? Le dio de baja al proyecto. ¿Sabían que Juan Pablo II fue canonizado en 2014? Es decir, él es, por si alguien no sabe, canonizarse es de que ahora es un santo. Ujú. Y pues... Sí, ahora le llaman San Juan Pablo II. Ahora puede usted orarle a San Juan Pablo II y le puede dar su Juan Pablo milagro. Ok, en fin, pues Juan Pablo II sí fue un papa, tiene que haber estudiado en la universidad las Sagradas Escrituras, tiene que haber sido obispo, cardenal, sacerdote, diácono y laico católico, y pues... O sea, sí tiene, O sea, hay un perfil, ajá, cabal, hay un perfil como para lograr ser un papal. o sea, postularse para ser un papa. ¿Cómo eligen realmente a un papa? ¿Quiénes lo eligen? Cada vez que hay un nuevo papa, se organiza una gran reunión de cardenales, que son obispos muy importantes de todo el mundo y que ayudan al papa en su servicio. Esta reunión se llama conclave. Conclave. Sí, es que significa cerrado con llave. Esto significa que para elegir a un nuevo papa, los cardenales se reúnen en una hermosa sala llamada la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel Plasmó todo el que- techo y es muy bonito. Se reúnen en la Capilla Sixtina, no, eso no sabía, y se encierran con llave. No deben de hablar ni ser molestados por nadie, ni siquiera por teléfono para elegir al nuevo papa. Esto puede durar semanas. Sí, necesario. si quieren una mejor referencia, ahorita que Harris lo dice, pueden ver la película de Ángeles y Demonios. Ahí específicamente, o sea, todo lo que está diciendo Harris, Ahí ahí sucede. pasa todo lo que, o sea, porque obviamente, o sea, si conocen la trama y todo esto, están como en la reelección de encontrar a un nuevo papa después de la muerte de Juan Pablo II. Y cabal, se encierran en un cuarto, les ponen un candado con llave. Y tienen que ponerse a elegir, cada quien pone, de ahí se vuelve una elección normal. Ujú. Una elección normal, hay papelitos, escriben en su papelito quién es el que creen que debería ser papa, todos lo ponen en una urna, luego cuentan los votos como cualquier elección, y luego cuando por fin ya contaron los votos y ya saben quién es el nuevo papa, tiran todos esos papeles en el fuego de una chimenea especial que está en el Vaticano. Eso hace que salga humo blanco por esa chimenea Humo y todo el mundo blanco. dice ¡nuevo papa! ¡nuevo papa! Mano, qué gran grito. Sí, Es que así sí, cabal, gritan. cabal el humo blanco. Si sale humo negro es porque, así es, ¿verdad? Si sale humo porque negro es porque no Tiraron han, algunos porque cardenales ahí. es porque no es porque no han escogido a nadie todavía, no han llegado a una decisión. Eliminaron uno de los cardenales tirándolo en el fuego y siguen al siguiente día hasta que salga humo blanco. En fin, no, eso no es cierto, no tiran ningún cardenal al fuego. Pero, en fin, ¿qué es lo que piensan de esto? ¿Qué es lo que piensan del Papa y del hecho de que él es el representante de Dios en esta tierra? Yo quisiera, o sea, yo no tengo ningún problema con el Papa, o sea, no tengo ni uno solo con el Papa. Mi pregunta es esta: ¿qué tan bíblico es el Papa? Sí, que era una de las cosas que hablábamos la semana pasada, o sea, primer pregunta, que realmente da a transmitir, o sea, obviamente este papa que está ahorita, muchos lo conocen porque es muy sabio, da buenos sermones, le dicen ellos a los jóvenes, o sea, uno lo ve y dice, este cuate, qué buen testimonio, ¿ah? Ujú. Pero uno no conoce
detrás de todo eso, como es realmente. Porque Harris decía que, por ejemplo, el Papa es el máximo representante de Dios en la tierra. ¿Por qué puercas entonces vestirse como él se viste, por ejemplo? Porque, miren, el catolicismo tiene Mucha reglas. liturgia. tiene mucha tradición, es decir, está llena de tradición y ¿cómo se llama? Y pues yo siento que está bien que el Papa se vista de cierta manera. Que es decir, sea condecorado con esta ropa, con el... No quiero decirle sombrero a lo que se pone, pero no sé cómo se llama. no sé cómo se llama. No sé, Entonces- tiene un nombre, pero tiene que terminar en papal, man. No creo, man. Sí, No, tal vez sí. Es decir, papal es la palabra. Sí, correcta. sombrero El papal, man. El sombrero papal o el No. birrete papal. Rayos. Ya se fue por la ventana cualquier. Mucha. Bueno, no importa. Pues sí. Ajá, pero en sí que, o sea, ¿usted no le molesta que se vista así? A mí no me molesta. ¿A usted le molesta, Raúl? No, yo solo, O sea, quiero- solo es curiosidad Ajá. el por qué. sí, yo solo quiero lanzarle las preguntas que le lancé a Pete una vez más. Por eso les preguntaba, o sea, ¿por qué vestirse de esa manera? Pero ya tomando en cuenta eso, que la Iglesia Católica tiene un montón yo creo de... que ya dogmas. viene como de... Ya viene de años. Ya es algo que ya... Me imagino que ellos tienen algo como estipulado de decir... O sea, se visten así tal vez como para lograr identificarlos. También va. Dentro de ellos también saber quién es quién va. Porque por lo que sé los obispos también tienen una Diferentes diferente colores vistura. Con colores diferentes y todo, ¿va? Pero Ujú. precisamente el Papa viste de blanco o sea, una túnica blanca, ¿va? Y Ahora bien, la gente nunca se pone a pensar cuál es la conexión del Papa con Dios. Y a eso es a lo que yo quería ir ahorita, exactamente. O sea, se los lanzo así como pregunta. Pete se la hice la vez pasada. Harris, Pete, ¿qué pensará Dios del Papa? No sé. yo creo que pensará lo mismo que piensa de nosotros. O sea, va a depender también de cómo... Y era lo que yo le mencionaba, que depende de cómo lleva él su vida, por decirlo así, fuera de la vista de Del toda la mundo. gente, de todo el mundo. Porque... O sea... No sé si decirlo realmente así, o sea, no sé si es Dios al que pone realmente al Papa como al Papa, o como lo escuchamos, y que creo que nos vamos más a esa, que es pura elección de obispos. de hombres, pues. Sí, obispos. No se es ponen como a que elegir. Dios venga y diga, oh, quiero que pongan a este hombre como Papa, no. Imagínate que hicieran algo como, no sé, tirar los papeles de los nominados al fuego y del fuego saliera un nombre o algo así, algo. Tipo Harry Potter en el Cáliz de Fuego. Esa era la referencia que tenía en la cabeza. Sí, no sabía de dónde venía, pero esa es la referencia. Que solo se eligió un papa, todos meten su nombre en el cáliz y sale un fueguito y dice ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! Mano, hay que gritar, mano. En Sí. fin. Pero sí, a eso es lo que voy. O sea, el Papa es alguien escogido por hombres. Es que tenemos que darnos cuenta de la cantidad de... Es decir, todo el mundo dice, sí, el Papa es el representante de Dios en la tierra. Y yo creo que eso debería de verse de una manera mucho más espiritual, más... Sí. Sí, una persona que se pasa orando todo el día, que tiene una conexión de Dios, que entra... Yo imaginaría al Papa siendo el Papa, como que hubiera algún tipo de clase de... como el lugar santísimo que tenían en el Usted dice una especie de sumo sacerdote. algo así. Un cuarto papal. No, es decir, que el Papa fuera el único que entra al lugar santísimo y ahí intercede por el mundo. y ahí el Espíritu de Dios se presenta y Él es el que intercede por todos nosotros como humanidad. Pero no, si eso fuese así, ¿no creen ustedes que... Corríganme, búsquenlo en Google, lo que les voy a preguntar ahorita, pero... ¿algún papa habrá emulado alguno de los milagros que Jesús hizo? ¿O existirá algún papa que haya hecho un milagro? Eso es lo que yo me pongo a pensar también. Es Porque, o sea, si realmente es la representación de de Dios Dios en aquí la en la tierra, tierra, tendría que... tenía que hacer trucos, que es lo que está diciendo. No tanto así, pues, pero... Elija sale en la Plaza Mayor, elija una carta. No, o sea, no Esta es su carta. me refiero a trucos, o sea, me refiero a que debería de ser algo más que solo alguien que está ahí. Que está ahí, o sea, que Es que yo veo... miren pues... debería de ser alguien más que solo que hable. Exacto.
Va, ahora les pregunto esta. No me han contestado ni una de la que les he dicho, excepto esta. ¿Cuál fue la encomienda que Jesús nos dejó? Y de hacer discípulos. Ajá, la gran comisión. ¿El Papa hace eso? Él lo hace. Ahora les voy a explicar. Ajá. El Papa es el Papa. El Papa, cuando se hace Papa, sí tiene responsabilidades, pero más que todo, uno puede decir que sus responsabilidades son muy terrenales. Es decir, el Papa se vuelve prácticamente un presidente de un país, y ese país son todos los católicos que hay en el mundo. Ese es realmente... Esa es la función real del Papa. Ese es realmente el Papa. El Papa es el presidente de la nación católica. Es decir, es el presidente del Vaticano, obviamente, que se considera nación, la nación más pequeña del mundo, pero una nación. Y de todos los católicos que estén en cualquier parte del mundo. Él es el presidente de todos ellos. Él es el Jimmy Morales de todos los católicos. Él es el Donald Trump de todos los católicos. No, pero esa es la cosa. Él tiene que mandar cartas hacia todos los creyentes sobre temas actuales y dar su opinión sobre, no su opinión, sobre dar su punto de vista de los temas actuales. Y toda esa, uno podría decir, toda esa opinión, no opinión, sino que todo punto de vista debería ser basado en oración y en todas esas cosas. Pero por ejemplo el Papa manda una carta como para decir sean unidos, toca varios temas. Es decir, el Papa Francisco ha tocado el tema del homosexualismo, por ejemplo, no rechazándolo como en otras veces, sino que como que siendo más abierto a ello. Y pues sobre lo que decía de que si los papas han hecho milagros, aquí hay 10 milagros que han hecho los papas. El Papa Fabián I fue elegido papa cuando una paloma voló en la habitación y se posó en su cabeza. Y eso es un milagro. Eso no es un milagro. Eso no es un milagro, mano. Yo quiero ver que reproduzca panes y peces, mano. Mano, yo una vez estaba predicando en la iglesia de la que yo pertenezco en Petén. Y al momento en el que empezamos, en el que empecé a predicar y todo el rollo, se le puso una paloma en el pecho, man. Había un ambiente espiritual así bien rico. Yo sé que ustedes van a entender y los que nos escuchan también. Y el Espíritu Santo se empezó a mover, y al instante que empecé a predicar, una paloma, no sabemos de dónde, descendió y se puso a la par mía. No ni en mi pecho ni en el hombro, no, se puso a la par mía y toda la gente se quedó así como que qué puercas, y hubo una gran bendición en esa vez. Pero no, o sea, no es un milagro. Papá, man. Soy Raúl Papal. Pues sí, Jaris. Siga con sus milagros, man. Sí, quiero escuchar qué otro milagro. Ok, estoy viendo. Por ejemplo, Pío V. Pío V supo que los cristianos batearían a los otomanos. O sea, oró y dijo: los cristianos vamos a vencer a los otomanos. Y luego los cristianos llegaron como: vencimos a los otomanos. Y yo ya lo sabía porque oré por eso. Ese fue un milagro. No sé si no le convence mucho. No sé si llamarlo milagro. No, yo más lo llamo tal vez. Al principio del siglo XX, del siglo II DC, después de que Alejandro se hubiera convertido en gobernador romano, el emperador envió a un funcionario para investigarlo, Alejandro I, uno de los papas. El funcionario puso a Alejandro en la cárcel y a Hermes con la custodia de otro funcionario de alto rango, Quirino. Hermes afirmó que Alejandro podía escapar de la cárcel con la ayuda de Jesucristo, y Quirino aceptó el desafío duplicando la guardia. Cuando regresó, Alejandro había salido de su celda y estaba en la de Hermes. O sea que salió de la cárcel y no sabe cómo. Eso sí suena más masacre. Suena... Pero tal vez era un Houdini, mano. Juan 23 curó a una monja moribunda de 23 años. Eso puede ser más. Ahí entra ya un poquito más, ajá. Ok. ¿Pero la curó de qué? ¿De gripe? ¿O de alguna enfermedad así? Ok. El Papa Juan Pablo II murió en 2005 de Parkinson. Y 3 meses más tarde, la hermana Marie Simone Piot, que padecía la misma enfermedad, oró a él, y un día se despertó capaz de moverse de nuevo. Más tarde, ¿oró a quién? ¿A Juan Pablo II? Sí, más tarde los médicos... No le oró a Dios, le oró a Juan Pablo II. Sí, más tarde los médicos dijeron a una mujer en Costa Rica, Floribet Mora Díaz, que moriría en cuestión de días de un aneurisma cerebral. Pero rogó al Papa, oyó su voz que le dijo que no tuviera miedo y se curó sin explicación médica. Entonces Juan Pablo II volvió de la tumba a curar gente. Creo que, bueno, termina de decir sus milagros después dentro. Pío X curó a un niño paralítico. Cornelio I, su estatua bendijo el matrimonio de una pareja con pocas posibilidades.
Hay que leerlo, hay que leerlo. En la Alemania medieval, la hija de un lord se enamoró de un artista contratado para decorar una capilla dedicada a Cornelius, un papa del siglo III. El lord dijo que no daría su bendición al matrimonio a menos que el papa lo hiciera, y una estatua devocional de Cornelius se inclinó desde el altar y bendijo a la pareja. O sea que se cayó. Se cayó enfrente, dijo, está bien. Entonces sí. Gregorio II hizo a los soldados cristianos inmunes a los enemigos musulmanes. Suena interesante. Eso suena interesante. Y Clemente I, su tumba subacuática revelada por el retiro del mar. Ok, leamos eso. Después que fue martirizado y echado en el Mar Negro en el 101 después de Cristo, las aguas del mar se retiraron hasta que revelaron la tumba de mármol. Desde el cuerpo de Clemente fue encontrado en un ataúd de piedra. Caño después, una vez al año, el mar retrocedía y revelaba el santuario. O sea que su tumba estaba bajo agua, y una vez al año siempre el agua se retiraba de la tumba y la tumba quedaba como que expuesta. Y eso está masacre. Está interesante. Eso suena así. Yo podría tener una deducción de eso, o sea, no es que sea súper, pero digo yo que ese fenómeno ya pudo haber pasado. Y hasta ese momento se dieron cuenta. O sea, y tal vez cuando él murió y decidieron enterrarlo, vieron que sucedió este fenómeno y dijeron, enterrémoslo. Pudo haber pasado, no es que haya sido así, pero dijeron, aprovecharon la oportunidad del fenómeno y dijeron, enterrémoslo ahí. Como saben que cada año pero bueno, estamos hablando de 10 milagros. No todos se miran tan milagrosos. No quiero ser juzgón. No, sin juzgar. Yo lo que voy es a lo que Jesucristo dijo e hizo. Sí, pero y creo que... Porque si de milagros hablamos, inclusive en nuestra misma iglesia han pasado milagros. Sí, pero quiero tocar aquí el punto que yo le decía a Raúl la semana pasada. No, eso no. De decirle, aquí el problema no es que sea el Papa. Ni todos ellos, es la gente. La gente que trastorna todo, así como esto. Trastorna todo. Cabal, que, o sea, ¿de dónde diablos se sacaron que estos son milagros? ¿Cómo, o sea, cómo una persona orarle a un papa y decir, él me sanó? ¿Cómo se sienten de eso que la gente en vez de orar a Dios ora al papa? Yo quiero hablar de esto. Yo creo que Dios merece toda la gloria. Ajá. Yo creo que cuando vos lloras a una persona y en esa misma oración agregas a Dios, estás robando la gloria a Dios porque se la estás compartiendo a alguien más. Ahí hasta incluiríamos, no quiero poner más masacre esto de lo que ya está en cuestión de lo ¿cuál sería la palabra? Polémico que estamos hablando, pero ahí incluiríamos hasta la Virgen María. Sí. Incluiríamos a un pastor muy famoso de nuestro país. No solo la Virgen María, ni el pastor sino que a todos los que dominan santos. O sea, no sé, cuando les empiezan a orar a esos santos y dicen, este santo me dio el milagro, o este santo me curó. O sea, ¿y Dios entonces dónde queda? Exacto. Jesús dónde queda, el Espíritu Santo dónde queda. Cabal. Entonces, la Biblia dice que toda la gloria debe ser a Dios. Exacto. Eso sí lo dice, nada de que no hay una hoja que se caiga que no. Entonces, eso no lo dice. Entonces yo no tengo nada contra el Papa. Nada. Sí, entiéndalo, yo no tengo nada contra el Papa. Yo inclusive creo que podría escuchar algunos de sus mensajes y obviamente voy a aprender. No, todos los mensajes del Papa voy son a aprender. buenos mensajes. Sí, pero ahora quiero ver esto, o sea, entonces el Papa le roba gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Cuáles son los nombres que le dan a él acá en la tierra? Su santidad. Su santidad. ¿Qué otros sabrán? Bueno, yo solo su santidad le he escuchado, su santidad del Papa. Pero ya solo con ese, pues, lo que pasa es que en la Biblia se habla mucho. Bueno, yo estoy de acuerdo, siempre me pareció bien que la Iglesia Católica solo canonice gente muerta. Porque pues, es decir, yo no sentiría justo de que, sentiría mucho el peso a una persona que canonicen y esté viva, porque pues, no hay santo ni un... ¿Cómo no hay ni un solo santo que haya pisado esta tierra excepto Jesucristo. Exacto. Bueno. Es decir, pero aquí entra también esto que dice sed santo porque yo soy santo. Pero, o sea, ¿cómo manejamos esto? Ajá. O sea, ¿cómo lo manejamos ahorita? Ahorita que estamos viendo todo esto,
Y lo que dice Harris es que solo se lo digan a gente que ya está muerta, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo manejamos esto que está escrito en la Biblia a este tiempo? No sé, realmente nosotros como cristianos o como creyentes en Dios ya dejemos de distinciones en este episodio. Digo que como creyentes de Dios y gente que aceptó a Jesucristo en su corazón, dejando a un lado si somos cristianos, católicos o qué, yo creo que tenemos que buscar la santidad a pesar de que es algo a lo que no podemos llegar. Uh-huh. Es decir, cualquiera, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy básico. Todo jugador de la NBA se mira como el mejor jugador de la NBA, a pesar de que no sea el mejor jugador de la NBA, y todos practican para ser el mejor jugador de la NBA, a pesar de que solo hay uno que es el mejor jugador de la NBA, ¿verdad? Pero todos tienen la misma mentalidad de ser el mejor jugador de la NBA, porque van a ser el mejor jugador que pueden ser en esta tierra. Tal vez no el mejor de todos los de la NBA, pero al menos el mejor de su tiempo. Van a ser lo mejor que ellos puedan, lo máximo que ellos puedan, la capacidad que ellos tengan, la van a dar para hacer lo mejor que ellos puedan. Y si ellos logran ser el mejor, qué cool. Pero si no lo logran, al menos están haciendo bien su trabajo, porque están tratando de ser lo mejor. Jesucristo fue Michael Jordan, el Michael Jordan de ser santo, es decir, el mejor de la historia. Y nadie va a lograr ser mejor hasta el momento que Michael Jordan. Pero todos lo intentan. ¿Por qué todos lo intentan? Porque a pesar de que no todos tengan la habilidad, no todos sean tan fuertes, tan rápidos, tan ágiles, todos los jugadores de la NBA, para lograr llegar a ese nivel de habilidad, tienen que decir: yo quiero ser el mejor. Y todos tienen que tener esa mentalidad. Y eso es la mentalidad. Yo sé que es un ejemplo muy vano, pero es la mentalidad que tiene que tener un cristiano. Yo no voy a ser el más santo de esta tierra, pero yo tengo que cada día tratar de ser el más santo de esta tierra. Y si fallo, fallé. Pero yo todos los días voy a intentar. Es algo más aspiracional que realista. Exacto. Nosotros aspiramos a ser santos. No podemos porque somos humanos, pero tenemos que aspirar a ser santos. Tenemos que aspirar a ser la mejor versión de nosotros que podamos ser. ¿Qué nivel? Mejor explicación no pudo haber habido de la santidad. Sí, cabal. Entonces, yo creo que es lo mismo con el Papa, por ejemplo. El Papa tiene que intentar ser santo y creo que es una persona que toda su vida trabaja, toda su vida pone devoción a tratar de ser el mejor hombre que pueda ser él en su campo. Para ser un buen ejemplo también. Para ser un buen ejemplo. Porque todos los ojos del mundo están sobre él. Yo no creo que haya habido... Tal vez en el oscurantismo y en la Edad Media se hayan habido varios papas que planearon ser papas y consiguieron ser papas, ¿verdad? Pero yo creo que en la Edad Moderna los papas son personas que dieron toda su vida a Cristo, porque no podemos, por más que no estemos de acuerdo en muchas cosas de la Iglesia Católica, nunca podemos negar el hecho de que un sacerdote, un padre, da su vida. Teóricamente hay muchos que hacen cosas malas y lo sabemos, pero teóricamente cuando una persona se convierte en un padre, yo te estoy dando mi vida, mi existencia, lo que yo soy. Se están negando a sí mismos. Se están negando a sí mismos para servir a Dios. Una persona que terminó siendo papa hizo lo mismo. Dijo: no, yo quiero entregar mi vida, todo lo que soy, a Cristo. Entonces estudian en la universidad las escrituras, pasan años siendo padres en iglesias. Luego llegan tal vez a ser obispos y eventualmente uno de ellos llega a ser el papa. ¿Por qué? Las razones son muy complicadas. Es decir, no podríamos hablar hoy de por qué Francisco llegó a ser papa, ¿vale? Sí, tal vez hablando que eso está diciendo usted, puede ser como un poco respondida la pregunta que usted dijo. ¿Es el papa alguien, o cómo fue que dijo? ¿Cuál? Ante los ojos de Dios, o cómo fue que dijo? ¿Es alguien escogido por Dios? ¿Algo así dijo, no? Yo creo que sí. Va, como tal vez respondiendo un poquito a esa pregunta, es como más lo que dice Harris. Es algo que él como persona fue trabajando en sí durante toda su vida. Y tal vez, ¿quién quita que haya sido Dios el que lo haya puesto donde está? Si en realidad toda su vida fue así, de entregar cada día, cada momento a Dios y decir: me estoy negando a mí mismo para poder seguirte.
¿quién quita Y todo- que durante todo el trabajo de su vida, o sea, Dios lo haya puesto donde está? Y todo esto me parece muy genial y me hace llegar a mi última, a menos a mi última pregunta. No sé si ustedes tendrán más, pero mi última pregunta es esta. ¿Qué tan bíblico es el Papa? Porque recuérdense que todo aquel que decide seguir a Cristo no puede. Yo no puedo seguir a Cristo a través de John C. Maxwell. John C. Maxwell me va a bendecir y va a ser como un puente más, pero mi fundamento es la palabra de Dios. Ok, para eso nos vamos a ir a... Refresquémonos con la palabra. Refrescándonos con la palabra algo diferente. Porque lo vamos a usar para más que todo no para Investigar. para investigar. Porque dice en Mateo 16 del 18 al 19: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, ¿cómo se llama? Este es el versículo en el que se basa mucha gente para decir, ahí fue cuando Jesucristo nombró al primer papa. ¿Ustedes qué piensan de este versículo? Yo creo que hay que leerlo con un poquito más De cuidado, Hay de que- detalle. hay que- ajá, hay y que de leer. referencia. Hay que leerlo desde antes. Siento que estamos leyendo solo el versículo clave que usa muchas veces Sí, para... pero siempre hay que leer lo que está antes y lo que sigue. Exacto. Entonces leamos, vamos a Mateo 16 primero. Solo un momento. Ahí está. Ok. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Cesarea. Sí, Cesarea, no sé cómo se dirá, pero de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que me han dicho, yo no estoy diciendo yo estudié esto, pero lo que me han dicho es que basándose en esta escritura, Dios dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando en lo que Pedro le respondió, que fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le dijo eso y Jesús le dijo: tú eres Pedro, le dijo, y lo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Perdón. Edificaré mi iglesia. Entonces en ese momento Jesús no está hablando de Pedro, no está hablando que Pedro es la roca sobre la que edificaré su iglesia. Está hablando de lo que Pedro le dijo a Jesús. Eso puede dar su interpretación. Y esa interpretación da más sentido porque, si no estoy mal, un capítulo adelante o versículos adelante, después de que vino Jesús y le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, y le da ese gran, así como que: wow, Pedro, qué casado sos. Más adelante lo reprende. Lo reprende diciéndole: apártate de mí, Satanás. Creo que ahí lo pueden leer ustedes en ese mismo capítulo. Creo que estaba en el siguiente, no sé. Entonces, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tomemos en cuenta que entonces, ¿quién es la iglesia? Ya hablamos de esto. La iglesia somos nosotros. Somos nosotros, ajá. Entonces, la roca, ¿quién es la roca? Es Cristo, exacto. Entonces, si Cristo es la roca y yo soy la iglesia, cualquiera de nosotros, entonces, supongamos de que no está hablando como Jarius lo acaba de explicar, sino que sí le estaba diciendo a Pedro: mira, Pedro, sobre vos voy a edificar la iglesia, ¿va? Y vos vas a... todo lo que le dijo ahí. Entonces, también se podría entender de la siguiente manera: Jesús estaba hablando de todos nosotros, que cualquier ser humano que tome la roca que es Cristo, sobre nosotros va a edificar la iglesia. No sé si me voy a entender. Sí, le capto el concepto. Ajá. Entonces, ¿y tú en casa captas el concepto? pero entonces yo he aprendido esto: todo lo que se dice que debe estar en la Biblia, ok. Y todo eso tiene que tener mínimo 2, 3 versículos que lo amparen. ¿Qué otro versículo amparará esto? Y si esto fuese así, ¿por qué no está el nombre Padre en la Biblia? Más que el único Padre bueno es Dios.
¿por qué no le llamaron en vez de apóstoles el padre Juan, el padre Judas, el padre Mateo, primera de padre Talto? Sino, ¿por qué? Si en realidad esta es la respuesta de donde dicen, por eso es de que existe el padre, el papa. Es que miren, yo habiendo estudiado esto, muchas cosas que leí antes y muchas cosas que leímos cabal mientras grabábamos hoy este episodio, hice darme cuenta de esto. No podemos juzgar al Papa en primer lugar. El Papa es una persona que dedicó toda su vida a Cristo, y la gente alrededor de él dice, sí, este hombre dedicó toda su vida a Cristo, este hombre merece estar en esa silla y y dirigir la Iglesia Católica. Que está bien. Uh-huh. Pero tenemos que entender que lo que es este puesto es un puesto político. El Papa es un puesto político. No tanto porque él tiene que hacer decisiones sobre una nación, pero sí tiene que dirigir a una nación prácticamente, que es el pueblo católico. Él tiene que... Es decir, yo supongo que todas las cosas más políticas y administrativas de toda la Iglesia Católica la llevan otras cientos de personas en el Vaticano, pero el Papa es la cara de la Iglesia Católica, y él tiene que representar, y él tiene que como guiar a la Iglesia Católica como un puesto más administrativo que un puesto divino. Tenemos que pensar qué tan divino es el puesto del Papa. Ajá. Realmente. Y no estoy como haciendo menos al Papa. El Papa, hay muchas personas que le oran al Papa que está vivo, al Papa Francisco. A mí me parece que eso está mal. Si quieres sanación de Cristo, háblale a Cristo, habla con Dios, habla con tu Padre, que es el que está en los cielos, no hables con el Papa. Es decir, el Papa es el representante de Dios en esta tierra, pero voy a decir algo. Lo eligieron en una votación política de lo más común, un montón de obispos. Supongo que ellos oraron, supongo. Pero a mí me parece como... Esperemos. Sí, supongo que ellos se pusieron a orar y tuvieron meditación y conversaciones serias. Pero yo miro todo este proceso y pienso... Se mira un proceso en el que un montón de gente de una junta directiva se juntó y dijeron, bueno, ¿quién ponemos como el rostro de la empresa? Y todo el mundo... Francisco ha sido muy, muy bueno todos estos años. Tiene muy buena aceptación en su país, Argentina. Es muy conocido entre los padres por ser una persona muy correcta. Yo creo que esta persona debería estar al frente. ¿Qué tiene eso de divino? Es decir, por más de que esta persona sea muy buena, ¿qué tiene eso de divino? Pero ¿será que también Francisco habrá orado a Dios en decir, yo quiero ser papa? Yo quiero ser papa. Es que yo no creo que los papas elijan a ellos mismos. Yo no creo que un puesto como ese deba ser de alguien que tiene las ganas de ser papa. ¿Me entienden? Estaría mal, ¿no creen? Que alguien con la ambición de ser papa sea el que se convierta en papa. No sé, pero, o sea, tal vez puedo hacer el ejemplo acá. ¿A usted no le gustaría ser jefe algún día de una empresa? Sí. Vaya. Soy jefe de una empresa. No estoy diciendo eso ahorita. Yo le estoy diciendo de que no le gustaría, o sea, uno empieza como empleado. Ajá. Y uno aspira algún día a ser el jefe de esa empresa. Pero pienso es diferente, no es una empresa, es la Iglesia Católica. Sí, yo sé, pero se podría, o sea, si lo vemos de esa forma, son ejemplos muy similares. Sí, pero entonces le estamos desvirtuando todo lo divino del concepto del Papa, de la situación. Una persona, es decir, estamos convirtiendo al Papa a alguien que hizo muy bien su trabajo, entonces logró suficientes méritos y recomendaciones para ser CEO de la Iglesia Católica. Lo que es completamente, no me suena como algo divino en lo absoluto. Entonces ahí estoy de acuerdo en todo lo que dicen que tiene que hacer el Papa y que hace el Papa, excepto en el hecho que dice ser representante de Dios en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué ser representante de Dios en la tierra? Es decir, ¿Dios tiene alguna palabra en todo esto? ¿Dios tiene alguna opinión? Es decir, o Dios se queda así como que, bueno. Y yo sé que más de algunos de los que nos están escuchando han de tener lo mismo en mente que yo. Y es que representantes en la tierra somos nosotros, todos nosotros los que hemos decidido negarnos a nosotros mismos para que Cristo crezca en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar, de pensar, etc.
Nosotros somos esos representantes según la Biblia. Sí, porque si queremos que alguien más venga a Cristo, se tiene que ver reflejado Cristo en nosotros. Exacto. Ahora les pregunto, la última ya. Ok. Si el Papa es el mayor punto de referencia de divinidad acá en la tierra, como se cree, ¿va? ¿Qué tanto se parece él a Jesús? ¿Qué tanto te puedes parecer a Jesús cuando sos parte de un sistema en el que hiciste todas las cosas que ese sistema demandaba para que fueras bueno, y sos parte de es decir, él solo es parte de un sistema, hizo todo lo correcto dentro de un sistema. Él no fue Jesús. Es decir, yo no sé la historia del Papa Francisco, probablemente él se fue a hacer iglesias a algún lado remoto de alguna parte. Yo siento que todos los papas actuales deben de haber hecho eso. Una hora. Siento que bueno, estaría mal que un papa no haya tenido sus años de sufrimiento y de dar su corazón y dar sus fuerzas a, no sé, a construir casas, construir iglesias, llevar el mensaje de Dios a lugares recónditos. Yo no sé si el Papa Francisco hizo eso, no vine tan preparado como para saberlo, pero puede ser que sí, puede ser que no. Y yo creo que si quiere ser el representante de Dios en esta tierra, debió haber hecho eso. Y cualquier papa que no ha dado su vida para Cristo de esa manera, en la que se vaya, es decir, no dentro de las puertas de una iglesia católica, sino allá afuera, buscando personas, tal vez personas en lugares recónditos de África, donde nunca han escuchado la palabra de Dios, y ha llegado a ellos y les ha hablado y ha tratado de mostrarles el mensaje como puedan, porque no son personas que hablen en el mismo idioma que él. Una persona así debería ser el Papa. Sí, creo que está muy... Bueno, si llegamos como a esta conclusión, y bueno, vamos a decir, no estamos en contra del Papa. No. Definitivamente no. Sabemos que él es bueno, por lo que se ve, es una persona sabia, muy buena, y trata de hacer la diferencia. Porque eso es lo que he visto, trata de hacer la diferencia. Nosotros los cristianos no creemos que el Papa sea pero creo que está muy... No sé, su título está muy por encima de como debería ser. Es que saben... Y es muy por encima de cualquiera. Ajá, sí, yo creo de que cualquier persona en este mundo. Y eso es lo que le decía yo, o sea, es la misma gente la que hace todo esto. O sea, desde saber cómo es elegido el Papa hasta saber que le oran al Papa. O sea, la misma gente es la que distorsiona todas estas cosas. Es lo que le decía yo. Yo creo que principalmente, si quieres milagros, órale a Dios. Y yo no entiendo por qué le orarías a nadie más. Y estoy incluyendo a cualquiera más que no. Y no quiero decir nombres, nada, pero no le ores a nadie que no sea Dios. Es decir, Dios es el que tiene el poder para sanarte. Dios es el que tiene la decisión. Dios es el que... prácticamente lo que Haris acaba de decirte es esto. Cada vez que vos le oras a alguien que no es Dios, le estás compartiendo o le estás robando un poco de gloria de Dios y se la estás dando a esa persona. ¿Y qué tanto te vaya a funcionar tu oración en ese te sentido? puede funcionar porque recuerdes de que el lado de las tinieblas tiene poder. Los mismos milagros que hacía Moisés lo hicieron los magos del faraón. ¿Será que le suceden como para que la misma persona siga con esa mentalidad? Siga. Yo creo que la fe tiene poder. Y no importa de dónde venga. Exacto. Yo creo lo mismo. También. Entonces una persona con mucha fe que le ore a cierto, ya sea un ídolo, ya sea a un papa o a un santo de la Iglesia Católica, yo siento que cuando esa persona tiene mucha fe, hay algo que, es decir, una persona con mucha fe puede mover el mundo espiritual. Y no estamos hablando específicamente de fe en Dios, sino que una persona con fe. Y yo creo que eso es parte del poder del ser humano. Nosotros no sabemos el poder que tenemos como humanos en un plano espiritual, y puede ser que la fe sea una... Yo creo que ya lo hablamos. Me gustaría que tocáramos un tema que fuera así como... Los superpoderes que el ser humano perdió y basarnos en el plan original de Dios, que era el primer Adán. Me gustaría que tocáramos algo así. ¿Nunca vieron un episodio de Los Simpsons donde pasan por toda la Biblia? Y Homero puede sacar tocino de la nada del cerdito. Y el cerdito habla. Ajá, sí. No sé por qué se vino, pues sí.
Pero bueno, como conclusión, nos metimos en un tema complicado, obviamente. Sí, obviamente, yo no sé ni qué van a pensar. Creo que esto es bueno, porque de cierta forma no tenemos todas las respuestas, pero hay discusión entre nosotros. Hay una cierta curiosidad de saber de dónde viene todo esto. Y creo que, aunque no seamos expertos en el tema, creo que logramos aclarar algunas cositas. Espero que te haya gustado el tema de esta semana. Como ya te diste cuenta, fue algo totalmente diferente a lo que hemos venido hablando, pero también queremos como dejarte ese tipo de mensajes también para tu vida. No sé qué tanto te vaya a bendecir este tema, pero al menos lograste aprender algo nuevo. Exacto. Aprendiste que hubo un papa que aprobó un matrimonio una vez. Aprendiste que... Y después de muerto. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de tener más temitas así. Obviamente, no siempre, pero son temitas de mucha opinión. Sí, son temas de mucha opinión, de excavar mucho en historia, pienso yo, porque esto tiene mucha historia. Y tiene cosas tal vez muy profundas que probablemente no conozcamos. Ajá. Es decir, un día podríamos hablar de toda la época del oscurantismo y las cosas que hizo la Iglesia Católica, pero... Deberíamos hablar de algún tema que se llame ¿por qué el mundo odia a Dios? Y en ese tema desarrollar todo esto. Sí, pues me gusta. Apúntalo. Sí, mano, de una vez. No, o alguien en su casa que me escuche todos los episodios, cada vez que Raúl diga un tema potencial, apúntalo. Apúntalo y escríbenlo en las redes sociales. Y solo para recordárselas, nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube. Sí. Pueden buscarnos como Refrescate GT y solo. Recuerden dejarnos ahí sus opiniones cuando subamos el programa, ya sea en YouTube o en Facebook. Escríbanos sus opiniones, díganos qué piensan al respecto de este tema, qué piensan piensan realmente del Papa, o no sé, ustedes tendrán sus propias conclusiones. Háganlo ahí en nuestras redes sociales. Y como ya les dije, espero que les haya gustado el tema y nos vemos la próxima semana con un nuevo temita ahí para discutir. Yo, exacto, una hora después sigo siendo Haris Domínguez. Yo probablemente sea, aunque estoy dudando, Raúl Álvarez el Barbas. Y yo siempre soy Pablo Barrios. Y nos vemos en un próximo capítulo de Refrescate. Hasta la otra semana. Adiós. Bye. Chao.